Abre tus notas allí en Mateo capítulo 14. La semana pasada vimos al Señor regresar a Nazaret, su propia tierra donde fue criado. Lo vimos ir a la sinagoga como era su costumbre y hablamos de cómo el Señor creció en esa sinagoga y era su costumbre también leer de la palabra de Dios en esa sinagoga. Y al continuar le dieron el libro de Isaías y leyó donde habla del Mesías viniendo y predicando el evangelio a los pobres y los ciegos recibiendo la vista y mucho más allí. Y él dice, hoy se cumple esta profecía en su oído. Y estaban asombrados por ello, se quedaron sorprendidos por ello, estaban una vez más asombrados por su sabiduría y por sus obras. Y aunque estaban asombrados nuevamente por su enseñanza, su sabiduría y sus obras, lo rechazaron por su familiaridad con él. Buscaron razones para rechazarlo y dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de María, y no es él el carpintero? Y así sucesivamente, y en lugar de recibir lo que él tenía allí, de hecho, Jesús dijo, un profeta es honrado, excepto en su propia ciudad y entre los suyos. Y no solo lo rechazaron, sino que buscaron matarlo. Leemos en los otros evangelios que intentaron despeñarlo, pero el Señor pasó entre ellos porque estaba en las manos del Padre. Y luego, tristemente, leemos que no pudo hacer muchos milagros allí. No es que Él no fuera capaz de hacerlas, de hecho lo era, sino por su incredulidad. Y acabamos de hablar sobre la importancia de la fe y de crecer en la fe y cómo Dios se complace cuando creemos en Él. Dios es bendecido cuando creemos en su palabra. Incluso hablé sobre cómo de nuevo, sin fe es imposible agradarle. Y Él recompensa a aquellos que diligentemente lo buscan. Esta mañana, al llegar aquí al capítulo 14, leemos un relato detallado de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, decapitando a Juan el Bautista. Y vemos aquí ante nosotros esta mañana, es realmente una imagen fea, llena de relaciones incestuosas, inmoralidad, el temor al hombre, el abuso de poder, la falta de temor a Dios. Pero en medio de esto vemos una imagen resplandeciente de Juan el Bautista, un hombre de valor, un hombre de integridad, un hombre que se mantuvo en la verdad, un hombre que habló la verdad, un hombre que temía a Dios. Y vamos a comparar de alguna manera esta mañana a Herodes con Juan. Y vean cómo Dios nos ha llamado a ser un pueblo que teme al Señor, un pueblo que teme a los hombres, un pueblo guiado por la palabra del Señor. En contraste con ser guiados por nuestros sentimientos y emociones, lo cual realmente encuentras en el campamento de Herodes. Es una imagen desagradable, es una imagen desalentadora de muchas maneras. Pero alabado sea Dios, hay esperanza en todo esto, en el Señor Jesucristo. Y me parece asombroso que este pasaje aquí fue escrito hace unos 2000 años. Qué pertinente es para el día en que vivimos hoy. El abuso de poder y algunas de las cosas que están sucediendo, ya sabes, en esta dinámica familiar, realmente habla de cosas que vemos en nuestra cultura, como el lado oculto de nuestra cultura. Dios está consciente de estas cosas y alabado sea Dios, hay esperanza en Él en cada giro. Así que un poco de hacia dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Leamos los primeros 12 versículos de Mateo 14. Eso es lo que vamos a enseñarles esta mañana. Y te animo ahora a que absorbas esto, leámoslo en su contexto y luego iremos a través de este capítulo y con suerte saldremos de aquí edificados en el Señor. Ojalá salgamos de aquí, si hay cosas que trajimos aquí que necesitan ser dejadas, dejaremos esas cosas ante el Señor y absolutamente ser instruidos por Él. ¿Podemos decir amén a eso esta mañana? Bueno, dice aquí nuevamente Mateo 14:1. En ese tiempo Herodes, el tetrarca, oyó el reporte sobre Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso estos poderes están obrando en él. Porque Herodes había arrestado a Juan, lo había atado y puesto en prisión por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque Juan le había dicho que no le era lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, temía a la multitud porque lo consideraban un profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó ante ellos y agradó a Herodes. Por lo tanto, él prometió con un juramento darle lo que ella pidiera. Entonces ella, incitada por su madre, dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció, sin embargo, a causa de los juramentos y de los que estaban con él, ordenó que se lo dieran. Así que envió a decapitar a Juan en la prisión y su cabeza fue traída en una bandeja y dada a la muchacha y ella la llevó a su madre. Entonces vinieron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús.
Escucha, cuando pienso en Herodes, y creo que mucha gente cuando piensa en Herodes, inmediatamente su mente no va a Herodes Antipas, de quien leemos aquí, sino a Herodes el Grande, su padre. Herodes el Grande, quien heredó ese nombre porque fue un constructor fenomenal en el mundo antiguo. Construyó muchos lugares que fueron considerados maravillas del mundo antiguo. De hecho, muchos de esos sitios siguen siendo maravillas hoy en día. Si alguna vez has ido a Jerusalén, si vas a Israel con nosotros, que si Dios quiere, podremos hacer eso de nuevo en el futuro. Bajamos debajo del monte del templo y vemos la construcción de Herodes el Grande, mientras se expandía el monte del templo o el monte Moria, allí donde estaba el templo, y vemos allí abajo que hay piedras en ese muro de contención que miden hasta 40 pies de largo, 8 pies de alto, 8 pies de ancho. Estás como, oh, bueno, ya sabes, es una roca grande. Escucha, no podemos mover esas piedras hoy con nuestra tecnología moderna. Y la gente se maravilla, ¿cómo hizo esto este hombre? No sabemos cómo lo hizo. Muchos de sus sitios son así. Vamos a Masada, junto al Mar Muerto. Y si no estás familiarizado con Masada, te animo a que familiarizarte con la historia de Masada. Sabemos que Herodes había construido eso en su paranoia como un escondite cerca del Mar Muerto. Tenía muchos lugares cerca de allí. Y es un monumento de ingeniería hasta el día de hoy cuando subes a Masada. Llanura rocosa allí con vista a toda la región del Mar Muerto, te deja asombrado. Este tipo fue un constructor increíble, fenomenal, y así es como obtuvo el nombre de Herodes el Grande. También sabemos, sin embargo, más que ser un gran constructor, como creyentes, sabemos que él era un gran anticristo, era un enemigo de Dios, era un enemigo del Señor Jesucristo. Sabemos que era un edomita, era un descendiente de Esaú, y aunque hubo edomitas y hay edomitas hasta el día de hoy que han llegado a la fe en Jesucristo, ese es el deseo de Dios para esas personas. Se profetizó incluso cuando Esaú y Jacob o Israel lucharon en el vientre de su madre, que estas serían naciones opuestas entre sí. Y Herodes tomó absolutamente ese espíritu del anticristo que fue profetizado nuevamente en general, no específico, pero en general, concerniente al pueblo edomita. Sabemos que él afirmaba ser judío, pero no lo era. Escuchen, cuando Israel o Judá específicamente fueron llevados al cautiverio, cuando esa tierra quedó vacante, aunque todavía pertenecía a Israel, todavía pertenecía a los judíos. Sabemos que los edomitas o los descendientes de Esaú llegaron a esa tierra y muchos de ellos adoptaron el judaísmo o fueron forzados a adoptar el judaísmo y decían, oye, ahora somos los judíos. Mira, todavía hay mucho de esto, incluso hoy en día. Es parte de lo que el Señor estaba abordando en Apocalipsis 2:9, donde dice, conozco la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Si hubo alguien que alguna vez dijo ser judío y no lo era, sino que realmente pertenecía a la sinagoga de Satanás, fue Herodes el Grande y sus hijos y su familia. Una vez más, hay mucho de eso hoy en día. Muchos en relación con Israel natural dicen que son judíos, pero no lo son étnicamente. Y nuevamente sabemos que Dios todavía tiene un plan para Israel étnico, para el Israel natural. Vemos ese plan desarrollándose hoy, que concluirá con todo Israel, Israel natural, siendo salvado. Y nuevamente alabemos a Dios por el Israel espiritual. Y si Jesús es tu Señor esta mañana, es tu Señor, puedes decir amén a eso. Eres parte del Israel espiritual. Nuevamente, el Padre Abraham es nuestro Padre. Él creyó en Dios y le fue contado por justicia. Te salvaste cuando creíste en Dios y te fue contado por justicia cuando creíste en el Señor Jesucristo. Pero nuevamente sabemos que hay muchos, acabamos de pasar por esas parábolas donde el Señor hablaba de impostores en el cuerpo de Cristo. Dicen que son cristianos y no lo son. Y realmente es como si dijeran que son judíos espirituales y no lo son. Y también son un Israel natural otra vez. Hay muchos que dicen que son judíos y no lo son. Y Herodes, de nuevo, era absolutamente el mejor de su clase en esto. Uno que decía ser judío y no lo era. Y encima de eso fue considerado el rey de los judíos. Y en cierto modo lo era, ya que era el gobernador sobre ellos bajo, de nuevo, César en ese día, pero no lo era. El rey de los judíos era, es y siempre ha sido el Señor Jesucristo. Y vemos el espíritu del anticristo en él, en el nacimiento del Señor. Sabemos que Jesús había nacido. Sabemos que los sabios de Oriente recibieron instrucción siglos antes
a través de Daniel cuando fue llevado al cautiverio babilónico. Recuerden, Daniel se convirtió en el jefe de los magos y sabios allí en Persia, y aunque él no practicaba esas cosas, les enseñó sobre el Señor. Dios le dio profecías específicas a Daniel sobre el momento de la venida del Señor, y aquellos en Israel deberían haber sabido esto. Solo unos pocos lo hicieron, pero estos sabios del oriente sí conocían esas cosas, y así vinieron siguiendo la estrella para nuevamente adorar al Rey de los judíos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Ya conoce su nombre, Jesús, a venir y adorar. Herodes se enteró de eso. Herodes, profesando ser judío, aunque es un edomita, si realmente fuera un creyente en Dios, se alegraría, habría dicho: ha nacido el Salvador, voy a ser lavado de mis pecados. Y escucha, este tipo necesitaba ser lavado de sus pecados. Hay cosas feas sucediendo en la casa de Herodes. Pero escucha, les mintió a los sabios. Dijo: oye, cuando los encuentren, háganmelo saber, porque quiero ir a adorarlos. Adorarlo también. Dios alertó a los sabios. Dijo: escuchen, no regresen por su camino. Él quiere matar al Rey de reyes y al Señor de señores. Y sabemos que Herodes estaba lleno de ira. Y sabemos que él fue a Belén, donde había nacido el Señor, y asesinó a todos los niños varones. Hablas de un espíritu de anticristo. Cometió genocidio queriendo aferrarse a su pretensión de ser el rey de los judíos cuando no lo era. Sabemos que al mismo tiempo Dios le dijo a José: lleva a tu esposa y de nuevo a Jesús a Egipto, lo cual el Señor hizo. Y cuando Herodes el Grande falleció, dijo: ahora regresa a Nazaret. Y en todo eso vemos cumplidas 3, entre otras profecías: el Señor nacido en Belén, llamado de Egipto, y sin embargo criado en Nazaret como un nazareno. Apocalipsis 12:4 profetiza sobre esto, y es una visión que Dios le da a Juan realmente desde la caída del hombre hasta la venida del Señor. Y justo en medio de esto, en Apocalipsis 12:4, dice que el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y esto tiene que ver nuevamente con esas naciones anticristianas en el Antiguo Testamento que querían destruir a Israel, que no eran solo guerras entre naciones. Era Satanás trabajando a través de las naciones, queriendo exterminar a Israel, intentar eliminar al Salvador del mundo. Y luego también vemos a Herodes y el dragón mismo, Satanás mismo, trabajando a través de este hombre. Esta es la profundidad de la maldad de Herodes y su casa, mientras establecemos algunos cimientos aquí, queriendo devorar a Jesús cuando nació de María, ya que el Espíritu Santo la había cubierto. Pero fíjate en el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis: ella dio a luz a un hijo varón, el cual ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No pudo ir contra Cristo, lo intentó de nuevo, no pudo ir contra la palabra profética de Dios. Cristo vivió una vida sin pecado, entregó su vida, resucitó de la tumba, ascendió al cielo, está a la derecha del Padre y volverá pronto para gobernar sobre las naciones con vara de hierro por 1000 años. Luego habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso cubre mucha historia ahí mismo y es una cosa gloriosa. Así que de nuevo, Herodes el Grande fue un anticristo, y sabemos que antes de fallecer dividió su reino entre sus hijos, y ellos también eran anticristos. Esta mañana vamos a dirigir nuestra atención a Herodes Antipas, quien es el tetrarca de Galilea. Él supervisó la región a la que Jesús vino nuevamente a ministrar, principalmente alrededor de ese mar. Y veremos aquí y leemos aquí que robó a la esposa de su hermano Felipe. Lo interesante sobre la esposa de su hermano Felipe, el nombre de ella es Herodías, y no obtuvo ese nombre porque es la primera dama. Es como que él es Herodes y ella es Herodías. Ella obtuvo ese nombre porque esta mujer es la hija del otro hermano. Son 7 hermanos, esta es su sobrina, esta es la nieta de Herodes el Grande. Así que de nuevo este Herodes aquí robó la esposa de su hermano, que es sobrina de ambos. Es una imagen muy, muy, muy fea. Robaron a su esposa y luego Juan viene y dice que esto no es lícito. Están furiosos por esto y leemos el relato y entraremos en lo que sucede a continuación ahora. Noten allí en sus apuntes, y no voy a repasar esto, pero pensé que sería valioso darles un gráfico. Sé que a algunos de ustedes realmente les encantan los gráficos y las matemáticas.
y así sucesivamente. Es un cuadro de la familia de Herodes y vemos que abarca 3 generaciones. Lees sobre Agripa 2 y Hechos y así sucesivamente, y Drusila y Berenice. Ves algunos de estos nombres aquí y básicamente después de esa tercera generación dejaron de estar en el poder. Una vez más, Dios los eliminó y sin duda mucho de eso tuvo que ver con su rebelión. Así que dice que en ese momento Herodes, el tetrarca, oyó el informe sobre Jesús. Y después de esa fealdad de la que vamos a entrar más en detalle aquí en un minuto, hay algo glorioso en medio de todo eso. Él escuchó el reporte de Jesús. Alabado sea el Señor. Hubo tantos informes de Jesucristo, informes de lo que estaba haciendo, sanaciones, liberaciones y milagros, y audacia y reprensiones de los fariseos, y nuevamente predicando y proclamando con poder, con una autoridad que esos hombres religiosos de aquella época no tenían. Juan dijo en su evangelio que si todas las cosas que hizo Jesús fueran registradas, no todos los libros del mundo podrían recoger todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Nuevamente los informes salían por todas partes. Marcos 1:28 dice, y de inmediato su fama se extendió por toda la región de Galilea y más allá de Galilea. Mateo capítulo 4, versículo 24, su fama se extendió por toda Siria, el país entero, y así que esto es algo glorioso. Los informes de Jesús estaban yendo por todas partes. Ahora aquí está el asunto con esto, para que los informes de Jesús se difundan. ¿Qué es necesario? La gente tiene que estar hablando de Jesús, tiene que estar hablando del Señor. Escuchen, esto podría parecer solo un pequeño detalle al establecer la escena aquí, pero hay una aplicación para nosotros esta mañana. Dios nos ha llamado a hablar sobre Él. Ustedes necesitan saber que la forma número 1 de evangelización, la forma número 1, el evangelismo más efectivo en el mundo, no es multimedia. Y tenemos mucho multimedia de esta iglesia, tenemos una emisora de radio, estamos en muchos formatos y demás, y llega a la gente y absolutamente es efectivo. Hacemos muchas diferentes actividades de alcance y demás a lo largo del año, absolutamente. Pero la forma de evangelismo más efectiva, ¿estás listo para esto? Es que tú hables de Jesús. ¿Eres tú haciendo el trabajo? ¿Eres tú hablando del Señor y de lo que está haciendo en tu vida? ¿Eres tú compartiendo los informes de Jesús con otros? Hemos sido llamados a hacer la obra de un evangelista, y esto no es una carga pesada que debamos llevar, ni un mandato que debamos seguir bajo algún tipo de legalismo. No, esto es un llamado a caminar con nuestro Dios, a permanecer en nuestro Señor y hablar de nuestro Señor. Y déjame decirte que si solo tienes esta mentalidad, vas a ver puertas abiertas por todas partes. Dirás, bueno, sabes, yo hago eso, pero no me permiten hablar de Jesús en mi trabajo o donde estoy o lo que sea. Pero escucha, hay lagunas en cada ley del hombre cuando se trata de leyes que se oponen a la ley de Dios. ¿Quieres saber qué es? Oye, hermano, ¿cómo te va? ¿Qué tal va? ¿Realmente bien? Jesús está obrando en mi vida. Te preguntaron y hablas del Señor, hablas de su bondad, hablas de la obra de la cruz, hablas sobre de nuevo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Hablemos del Señor. Hagamos que este año uno de nuestros objetivos sea hablar más sobre Jesús, hablar más sobre su bondad, su gracia, sus misericordias, sus escrituras proféticas y demás. Quiero decir, es como si dijeras, bueno, tengo miedo de hablar sobre Él porque podrían hacer esa pregunta que no sé cómo responder. Entonces habla de lo que sabes, y si hay algo que no sabes, di, te responderé sobre eso, gracias por preguntarme, y luego eso te motivará a estudiar y aprender más sobre Jesús para que puedas hablar aún más sobre Él. Habla sobre Él y habla sobre el Evangelio, la obra terminada de la cruz, cómo te salvó de tus pecados. Él murió en la cruz por tus pecados, resucitó de la tumba para que puedas tener vida eterna, y luego puedes añadir, y Él quiere eso para ti también. Hablaron del Señor, se escucharon informes. Bueno, escucha, cuando los informes se difunden, las opiniones a menudo llegan, y tristemente hay muchos que anteponen sus sentimientos a los hechos cuando se trata de opiniones. Herodes, al escuchar este informe, tenía una opinión sobre quién era Jesús. Estaba basada en su conciencia culpable, y este hombre tenía una conciencia bastante endurecida, pero en este punto aún había un poco de sensibilidad en ella. Vemos que estaba convencido.
sobre asesinar a un hombre justo, lo cual abordaremos en el relato más adelante, y está dejando que su conciencia culpable nuevamente lo guíe, los hechos de quién es Jesús, sobre los cuales está equivocado, y entonces llega a una conclusión y les dice a sus siervos: ¿puedes imaginar ser un siervo de este tipo? Algunas de las cosas que escucharías, quiero decir, hay esta grosera depravación ocurriendo, esto es un hedonismo grosero, así que está llegando con todo tipo de ideas extrañas y raras, y basado en su conciencia culpable, escucha sobre el ministerio de Jesús y llega a esta conclusión que no es factual, no es profética ni nada. Sabemos que el Señor resucitaría de los muertos. Juan, aunque no hay nada sobre eso en las Escrituras, Juan fue con el Señor después de morir, pero él llega a esta idea loca, basada en sus sentimientos y emociones, no en la palabra cuando se trata de Jesús. Ese es Juan el Bautista resucitado de los... Otros leemos en Marcos capítulo 6, versículo 15, dice, otros dicen que es Elías. Ahora bien, Juan vino en el espíritu de Elías. Sabemos que era un profeta, pero no el profeta. El profeta es Jesús, porque Dios le dijo a Moisés: después de ti levantaré un profeta como tú, y a él tus personas escucharán. Eso está hablando de Jesucristo. Sabemos eso nuevamente. Él, Juan, no es el profeta, pero ese es Jesús. Y entonces se les ocurren algunas opiniones también, suenan espirituales, pero están equivocadas. Y escucha hoy, incluso cuando los informes del Señor están por todas partes, hay muchas personas que llegan a sus propias conclusiones basadas en sus sentimientos, y así sucesivamente. ¿De quién es Jesús? Hay muchos que dirán: bueno, él fue un buen maestro, pero no Dios. Otros dirán: bueno, él es un tipo alegre, sin hogar, que sabes, iba a fiestas y cenaba con pecadores, y ya sabes, simplemente festejaba con ellos y demás. De nuevo, él iba a cenar con pecadores, pero no festejaba con pecadores. Él iba a decirles a los pecadores que quiere salvar sus almas. Otros, ya sabes, dicen que es un maestro ascendido, la conciencia crística, y que podemos ser como él, y así sucesivamente. Hay algunos que incluso dicen que son Jesús, y ya sabes, está todo ahí fuera, pero lo único que importa al final del día es lo que la palabra dice sobre Jesús. Yo sabía que Jesús dijo que Él es, y si crees en Él o no. En junio del 2008 hubo una encuesta de investigación donde preguntaron a los cristianos si Jesús era el único camino, y el 83% de los cristianos dijo que no, que Él no es el único camino, que hay muchas formas de llegar a Dios. Escucha, eso no se basa en las palabras de Jesús, en la palabra. Eso se basa en sentimientos y emociones. Y eso te mete en muchos problemas. Escuchen, Jesús dijo en Juan 8:58, de cierto, os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Eso es el Señor diciendo: yo soy Dios. Moisés, cuando le preguntó al Señor, cuando le diga a los hijos de Israel: ¿quién eres? ¿Qué les digo? Y él dijo: yo soy, te envió. Y Jesús dijo: yo soy el principio, el fin, el eterno. Él afirmó ser Dios. Él era Dios, Él es Dios, Él siempre ha sido Dios, Él es eterno, el Dios eterno. Y luego el Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es Dios, Él es el único camino a la salvación con Dios. Y luego Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y así hay todas estas opiniones, pero la única verdad en todo esto es lo que declara la palabra de Dios, es su palabra profética. Y así que cuando hablamos del Señor, asegurémonos de estar firmes en la verdad de la palabra de Dios, y no empecemos a mezclar nuestros sentimientos y emociones tal vez para complacer a la persona que tenemos delante, sino que queremos complacer a Dios y compartimos la verdad en: ¿estás listo para esto? Amor, compasión y misericordia, pero compartimos la verdad porque es la verdad la que libera a las personas. Verso 3 dice: porque Herodes había apresado a Juan y lo había atado y lo puso en prisión por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque Juan le había dicho que no era lícito tenerla. Regresaremos a hablar sobre Herodías, Felipe y este grupo en un momento, pero enfoquémonos en Juan primero. Juan había dicho que no era lícito tenerla. Y en Juan vemos a un hombre que temía a Dios. Valentía, vemos a un hombre con el coraje de hablar la verdad de Dios. Sabemos que hizo esto con amor, sabemos que lo hizo con un corazón para parecer y arrepentirse, para acercarse a Dios. Y vemos esto a lo largo de su ministerio. Leemos en Mateo capítulo 3, versículo 1, cuando comenzó su ministerio en el desierto de Judea, dice que salió diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Chicos, esa es una declaración audaz. Les estaba diciendo nuevamente a estos judíos
y muchos de ellos pensaban que estaban salvos solo por ser judíos. Él dijo que no, que necesitaban reconocer su pecado, necesitaban arrepentirse. Cuando empiezas a hablar de pecado, mucha gente comienza a molestarse, mucha gente empezará a fruncir el ceño y mucha gente empezará a amenazar diciendo: ¿cómo te atreves a llamarnos pecadores? Aunque todos lo somos. La gente quiere estar cómoda en su pecado. A menudo no quieren tener una convicción de su pecado. Se les ocurren todo tipo de ideas para excusar su pecado. Y Juan salió diciendo: necesitas arrepentirte de tu pecado porque el reino de Dios está cerca otra vez. El hombre celestial está aquí. El Mesías está a punto de mostrar su rostro y necesitas. También sabemos que cuando los fariseos y saduceos vinieron a ser bautizados por él, Juan vio a través de su hipocresía. Sabía que estaban allí para aparentar, sabía que no estaban allí para realmente arrepentirse, y les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Sin embargo, él los confrontó directamente, aunque lo superaban en número 10,000 a uno. Se mantuvo en la verdad de Dios y en la autoridad del Señor y dijo: escuchen, den frutos dignos de arrepentimiento. No temía a los hombres, temía a Dios. Lo ves a lo largo de su ministerio. Leemos en Juan 1:29, cuando Jesús apareció por primera vez públicamente, se presenta y Juan declara: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del Evangelio. Él dice que este es el único medio de salvación. Nuevamente, ese Cordero de Pascua es una imagen de Jesucristo, el Cordero de Dios que realmente trata con los pecados del mundo. No era tímido al respecto, no le importaba ofender a la gente, predicaba la verdad para que la gente se salvara. Y luego en Juan capítulo 3 versículo 30 proclamó acerca de Jesús: Él debe crecer y yo menguar. Y ahora eso es una declaración y una proclamación de que una vez que llegas a conocer al Señor, somos llamados, debemos esforzarnos por vivir santamente, menos de mí y más de Él, abundando en el Señor Jesucristo y obedeciéndolo a Él. Y hay muchos cristianos que se ofenden por eso. Les gusta la idea de estar salvados y simplemente hacer lo que quieren por aquí y hacer lo suyo. Y bueno, gracias por salvarme, Dios, pero más de mí y menos de ti. Prácticamente no ves en el día del juicio. Gracias por el seguro contra incendios. Eso no es lo que enseñó Juan. Él dijo: más de Él para que haya menos de mí. Es Jesús cuando dijo: toma tu cruz y sígueme. Y cuando llegó a Herodes, John los criticó completamente. Leímos en el Evangelio de Lucas, y Lucas, 3:19 dice que lo reprendió por todos los males que había hecho. Y debe haber habido una lista larga de cosas, porque estos tipos son anticristo, y específicamente lo reprendió por tomar a la esposa de su hermano Felipe. Dijo que esto no es lícito ahora. Sin duda, Herodes y los Herodes tenían leyes para hacer esto lícito a los ojos de los hombres. Sin duda, escucha, había falsificado los libros y dijo: sabes, puedes casarte con tu sobrina, puedes tomar la esposa de tu hermano, puedes hacer eso en Galilea. Puedes hacer eso. Y tristemente hay muchas personas hoy en día, incluso personas que profesan ser cristianas, solo Dios conoce su corazón, que se apoyarán en leyes del país que contradicen las leyes de Dios y dirán: bueno, es legal, así que está bien en el estado de California, puedo hacer esto o aquello o lo otro. Pero ¿qué dice Dios al respecto? La ley de Dios triunfa y triunfa sobre las leyes del hombre en cada ocasión. Yo no estaba hablando de las leyes de Galilea allí, estaba hablando de la ley de Dios, la palabra de Dios. Él está diciendo que lo que estás haciendo es incorrecto a los ojos de Dios. Y así como era incorrecto, entonces, adivina qué, sigue siendo incorrecto hoy. Esto está fuera de los límites del matrimonio, esto está fuera de los límites de las relaciones sexuales. Y sabemos que este es el caso por lo que la palabra declara, de lo que Jesús declaró, retrocediendo hasta Génesis, a lo que se declaró al principio sobre el matrimonio y la sexualidad y la intimidad y demás. Es muy claro, es muy simple, no es amplio, es estrecho, pero es bueno, y los caminos de Dios son buenos. Y si sales de esto, podría ser placentero por una temporada, pero escucha, al final destruye, es destrucción. Leemos allí en Mateo capítulo 9, versículo 14, que al Señor se le pregunta sobre el divorcio. Y estos fariseos y saduceos habían alterado los textos ellos mismos para divorciarse de sus esposas ilegalmente. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿No habéis leído? ¿No el Señor sostiene? Levantar la palabra de Dios. El Señor dice: oye, tengo un sentimiento aquí. ¿No has leído? Jesús se apoya en la autoridad de las Escrituras.
¿No habéis leído? Debemos asegurarnos de basarnos en la autoridad de las Escrituras en estas cosas. No en mis sentimientos, no en mis emociones, no en ya sabes la última opinión, no en hacia dónde va la cultura. Nos basamos en la palabra. ¿No habéis leído? Podemos decir amén a eso. ¿No habéis leído que Él que los hizo al principio, los hizo hombre y mujer? Jesús fue muy claro sobre esto. Creó al hombre al principio. Él dijo que no hay miles de millones de años de evolución. Aquí los hizo al principio y los hizo hombre y los hizo mujer. Muy claro, esto es real. Por cierto, esto es científico, solo para que sepas, es ciencia, hombre y mujer. Es como, pero mis emociones y las emociones de esa persona simplemente se sienten diferentes. Jesús se mantuvo en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios te traerá a la vida. La paga del pecado es muerte. Es tan trágico ver a padres y adultos entrenando a los niños para asumir un manto de muerte. Si estás haciendo eso, necesitas arrepentirte. Jesús está de pie en la autoridad de su palabra. Él que hizo el principio, los hizo hombre y mujer. Y por esta razón, un hombre es el masculino en el hebreo y en el griego. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Es el femenino en el hebreo y en el griego. Y los dos serán una sola carne. Un hombre, una mujer, santo matrimonio, unidos con un compromiso de por vida hasta que la muerte los separe. Ese es el plan, chicos. Y déjenme decirles, su plan es bueno. Sus caminos son buenos. Que se unan. Que consumen ese matrimonio como Dios lo diseñó para ser consumado. Que los dos se conviertan en una sola carne para que ya no sean dos, sino una sola carne. Y entonces Él dice, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí están estos Herodes separando, haciendo lo que quieren hacer de la manera que quieren hacerlo. Y está completamente fuera de la ley de Dios. No era lícito ante Dios. Jesús continúa en Mateo 5, lo vimos hace un tiempo, para hablar sobre el divorcio. Él dijo que el adulterio es una causa para el divorcio. Pablo en 1 Corintios 7 habla sobre el abandono como motivo para el divorcio. Así que sería el deseo de Dios que las personas se arrepientan y se reconcilien, pero dice que si te divorcias por otras razones y te vuelves a casar, es adulterio. Es una relación adúltera. Ahí es donde estaba este hombre. Él estaba en adulterio. Nota que la Biblia incluso dice que tomaste a la esposa de tu hermano Felipe. Es como decir que todavía es su esposa, aunque ella esté aquí y tú la reclames como tu esposa. La Biblia tiene mucho que decir sobre estas cosas. Y necesitamos estar firmes en la palabra porque fuimos creados como seres sexuales y hay muchas emociones, impulsos y atracciones, etc. Pero debemos llevar todo eso bajo la bandera de la palabra de Dios. Y mortificar aquellas cosas que no están alineadas con la palabra de Dios, sabiendo nuevamente que al dar un paso de fe, Dios te fortalecerá y te encontrará donde estés. Hebreos 13:4. El matrimonio es honroso entre todos y el lecho sin mancilla. Y de nuevo Dios dice, esto es un regalo para un esposo y una esposa en santo matrimonio. Y hay una diferencia entre santo matrimonio y matrimonio. No nos equivoquemos, el estado de California con títulos y demás, eso no es santo matrimonio, no lo es como, estoy ofendido. Bueno, escucha, estás ofendido por la palabra de Dios y Jesucristo, así que necesitas saber eso. Los fornicarios y adúlteros Dios juzgará. Luego observa 1 Corintios 6:9. Amigos, esta es una mala noticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, porque muchas personas están engañadas. Pero tengo emociones, sentimientos y atracciones tan fuertes. Seguramente Dios honrará estas emociones, sentimientos y atracciones. Bueno, Dios dice que no. Reconozcan esos pecados, mátenlos en la cruz del Calvario. Ahora aprendan a caminar como una nueva creación en Cristo Jesús. Pero Él dice que no se engañen porque hay mucho engaño. Y Herodes y Herodías y todos estos Herodes están bajo un gran engaño. Gran engaño. Y la palabra dice que no os dejéis engañar. Los injustos, que todos nosotros fuera de Cristo somos injustos, no heredarán el reino de los cielos. No van a ir al cielo. Y luego Él entra en algunos detalles específicos aquí. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Muy claro. Y esto es algo que nuevamente todos debemos tomar en serio. Porque todos en esta sala, en ese patio, cuando se trata del estándar de Dios sobre el pecado sexual, todos hemos transgredido la ley de Dios. Porque Jesús dijo, si deseas en tu corazón, es como pecado o como adulterio. Somos transgresores de esta ley.
Somos infractores de esta ley. Estamos condenados por esta ley. Oh, pero alabado sea Dios por el versículo 11 de 1 Corintios 6. La palabra de Dios trae las malas noticias, pero siempre tiene buenas noticias para seguir. Y tal eran algunos de ustedes. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que incluso al pasar por esto y piensas, he violado eso, he roto eso, estoy perdido. Bueno, alabado sea Dios, hay esperanza. Lávate por Jesucristo. Si estás en un matrimonio que dices, hombre, esto es turbio la forma en que todo esto sucedió, entonces llévalo a Dios. Confiesa ante Dios y avanza en tu matrimonio bajo el Señor Jesucristo. Y si hay cosas que se practican que no son de Dios, deben confesarse ante Dios. Y necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Y no alimentes esas cosas. Escucha, la única manera en que puedes matar algo que está vivo es, o debería decir, una de las maneras en que matas algo que está vivo es dejar de alimentarlo. Y hay tantas personas que tienen deseos sexuales que están fuera de la palabra de Dios y siguen alimentándolos. Y tristemente y de manera repugnante hay muchos en la iglesia hoy que dicen, alimenta ese impulso, solo no actúes en consecuencia. Creemos que naciste gay, solo alimenta eso y aférrate a ello, solo no actúes en consecuencia. Eso no será mortificado, será alimentado hasta que nuevamente se actúe. Siempre sucede de esa manera. No, mortifícalo, esto es pecado. No importa de dónde provengan estas emociones. Y de nuevo, somos seres sexuales y estas emociones y sentimientos son profundos. Pero si lo reconoces como pecado y dices, soy una nueva creación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo comenzará a cambiar tu mente y ya no alimentas eso. Eso no es quien soy. Soy una nueva creación en Cristo. Mira lo que Dios hará. Dios te librará. Y algunos de ustedes, estas son malas noticias. No me gusta esto. Conozco a fulano de tal y tienen este sentimiento y son buenas personas. No, estás predicando las malas noticias. Estás predicando muerte y destrucción. La vida se encuentra en Cristo Jesús y en lo que Él quiere para ti. Tomaré una postura en contra de eso. Me opondré a ti si esa es tu posición y espero que no sea de nadie aquí, pero si eres tú, necesitas arrepentirte. Ese es un mensaje de muerte. El mensaje de vida es Cristo y lo que Él tiene para ti. Ha venido a liberarnos de vidas de inmoralidad sexual y muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo en esta sala, tenemos el testimonio de eso, de ser lavados por la sangre del Cordero y convertirnos en una nueva creación en Cristo. Y Dios haciendo cosas gloriosas que nunca pensamos que podría hacer en nuestras vidas. Alabado sea Dios. A Herodes no le gustaba lo que Juan decía, no le gustaba, no lo aceptaba. A Herodías realmente le desagradaba. Juan quería la cabeza de este hombre en una bandeja, pero adivina qué, Jesús lo aprobó. Jesús aprobó a Juan. Jesús aprobó el mensaje de Juan. Jesús aprobó que Juan confrontara a Herodes. El mismo Jesús dijo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En otro lugar Jesús lo llama zorro y no fue de manera elogiosa. Dijo sobre el ministerio de Juan, no es una caña sacudida por el viento. Este es un hombre firme que se mantiene en la verdad. Dice de nuevo, de cierto os digo, Mateo 11:11, entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Y él continúa diciendo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. En otras palabras, modela tu vida según él. Este mundo necesita desesperadamente hombres y mujeres modernos como Juan el Bautista, personas valientes que se mantendrán firmes en la verdad, incluso en medio de un mundo impulsado por sentimientos y emociones que dicen, no, haz lo que quieras hacer. Dios nos fortaleció en esto. Esto debería ser nosotros, un llamado a vivir para la gloria de Dios, no para la aprobación del hombre, a mantenernos en la palabra de Dios, no nuevamente en las opiniones del hombre. Y estamos llamados a hablar con verdad y amor, absolutamente. Sin duda Juan lo hizo. Y también estamos llamados a regocijarnos incluso cuando somos rechazados por los hombres, porque él dijo, grande es tu recompensa en el cielo. Entonces Juan fue atado y encarcelado por causa de la verdad y del Señor. Herodes lo ató y lo encarceló por causa de Herodías y del adulterio. Ella estaba molesta y él la calmó. En lugar de arrepentirse y temer a Dios. Nota al margen sobre esto, no tengo mucho tiempo. Pero hombres como Herodes que son guiados por sus esposas. Y quienes llevan a otro nivel el complacer la carne de su esposa por sobre Dios son uno de los mayores problemas en el mundo hoy en día. ¿Estás diciendo que todas las mujeres son malas? No. Los hombres están fallando, no es culpa de las mujeres. Pero es un gran problema. Y este tipo aquí es una medusa.
Apacigua su carne en todas partes, luego apacigua a su esposa inmoral. Es peor que ella, no te confundas. Pero los hombres en este lugar hoy en día estamos llamados a liderar nuestras familias como somos guiados por Jesucristo. Y este tipo aquí lo tuvo todo mal. 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Tú estás como abucheo, la arrastro por el cabello para sacarla de aquí. No es así, no es eso. Estamos instruidos en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo morí a mí mismo para seguir a Cristo, para que pueda guiar a mi esposa y a mis hijos en el camino del Señor. Eso es necesario en esta tierra, probablemente más que cualquier otra cosa. Hombre, Dios quiere capacitarte en eso. Esta cultura apestosa que sigue sus sentimientos por encima de la palabra de Dios te golpea mucho diciéndote que seas un cobarde cuando estás llamado a ser un hombre de Dios. No escuches esas mentiras. Mantente en la verdad de Jesucristo. Lidera a tu familia en el Señor. Dios te equipará y tu esposa te amará aún más por ello. Pero esta mujer, una vez más, quería liderar a su esposo y ponerse ella misma sobre Dios. Y este es un gran problema también. Efesios 5:22, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Y dices, oh, soy uno de estos cristianos modernos, no me someto a mi esposo y tampoco te sometes al Señor. No te estás sometiendo a Dios. Ahora, no estamos hablando de si un hombre le pide a su esposa que peque. La ley de Dios prevalece sobre las leyes del hombre. De nuevo, el pecado y las leyes infieles. Soy una mujer moderna. ¿Sabes qué? Voy a ser pastora de una iglesia. No estás sometida al Señor. Las mujeres no deben tener autoridad sobre los hombres ni enseñarles en la iglesia. Tienen un papel fenomenal en la iglesia y tenemos muchas en nuestra congregación por las que agradecemos a Dios, pero este es el orden de Dios. Y tal vez ahora mismo estás muy molesta, no quiero escuchar esto. Tampoco lo querían Herodías ni Herodes. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay criatura que se oculte de su vista. Y sin embargo, mucha gente dice, no quiero basarme en la palabra, voy a huir de ella y basarme en mis sentimientos. Bueno, tenemos que seguir versículo 5. Y aunque él quería matarlo, temía a la multitud porque lo consideraban un profeta. Así que por un lado complacía a su esposa, pero por otro lado, como temía a los hombres, no quería matarlo. Este tipo es simplemente un debilucho, hombre. Es un cobarde. Es un hombre que abusa enormemente de su poder. Vive para el placer temporal, encaminado hacia la llama eterna. Ahora es interesante, y no tengo tiempo para leerlo, pero en Marcos 6 se habla de cómo una vez que estaba en prisión, Herodes lo sacaba para escucharlo. Y en realidad encontraba cierto deleite en Juan. Y creo que Juan era un soplo de aire fresco en medio de tanta depravación. Pero más aún puedes leer sobre esto en Apocalipsis 2:20, acerca de una iglesia que permitió que Jezabel causara estragos. Dios dice, te he dado tiempo para arrepentirte. Incluso en toda la depravación, en la casa de Herodes, Dios quería que se arrepintieran y les estaba dando tiempo para arrepentirse. Y Dios guió a Juan a decir estas cosas con la esperanza de que se arrepintieran. Tristemente, no lo hicieron. Versículo 6, pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, me gusta cómo lo pone Marcos, en Marcos 6:21, que llegó un día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños ofreció un banquete para sus nobles, altos oficiales y principales hombres de Galilea. Satanás, actuando a través de Herodías, estaba buscando una oportunidad. Tenemos que conseguir esa cabeza decapitada. Tenemos que lograr que Juan muera, buscando, queriendo una oportunidad. Vaya, él siempre está buscando una oportunidad, ¿verdad? Y entonces ella se le ocurre una idea. La hija de Herodías bailó ante ellos y agradó a Herodes. Esta es su sobrina nieta. Esto no es como el espectáculo de banderas en el medio tiempo del partido de la escuela secundaria local aquí. Este es un baile seductivo e inmoral. Y mamá Herodías lo planeó y lo aprobó. Esto es desgarrador, esto es repugnante. Esta es una mujer malvada. Dejó a su primer esposo por su hermano. Despreciaba a Juan por amarla y compartir la verdad con ella. No tenía respeto por su nuevo esposo. Juan dice, no lo estamos. Harry dice, no lo vamos a matar. Ella dijo, ya veremos. Y luego esto es lo más desgarrador en mi opinión.
Incluso más allá de que a Juan le cortaran la cabeza porque él fue a la gloria, ella prostituye a su propia hija por su egoísta beneficio. Como, me alegra que no sean tiempos antiguos, chicos. Ese es el tiempo en el que vivimos ahora. Hay muchas personas que prostituyen a sus hijos para su propio beneficio. Vienen toda clase de formas y estilos. Es el lado oscuro de nuestra cultura y lamentablemente a menudo es la cara de nuestra cultura. Porque volviendo a masculino y femenino, Johnny puede ser cualquier género que quieras ser, estás prostituyendo a tu hijo. En lugar de naciste un niño. Dios te hizo para ser un niño y honrar a Dios. Observa cómo la verdad derribará esas mentiras tan rápidamente. Pero escucha, puedo ser una de esas madres y recibiré mucha atención en TikTok. ¿Estás prostituyendo a tu hijo? Espero que no sea nadie aquí, espero que nadie tenga esas inclinaciones por la influencia del mundo. Bueno, solo quiero llevarme bien. Mira, estamos llamados a mantenernos en la verdad. Por lo tanto, prometemos con un juramento darle lo que ella pueda pedir. El pecado, este es el epítome del pecado, te hace estúpido. Los otros evangelios dicen que él dijo, hasta la mitad de mi reino, lo que quieras. Habla sobre un apetito carnal que emascula a un hombre y lo hace perder tanto. Es Proverbios 6:26, por medio de una prostituta, un hombre es reducido a una corteza de pan y una adúltera acechará su preciosa vida. Una corteza de pan no tiene poder, no tiene honor y es devorada por los pájaros. Está renunciando a todo eso. ¿Cuántas personas en sus búsquedas carnales lo han perdido todo? ¿Cuántos hombres y mujeres en la política han perdido todo cuando de repente hacen algo mal? Bueno, vamos a desenterrar todo lo que sucede en la oscuridad. Estos son hechos. Esto es comentarios sobre nuestra cultura actual. Dios te ha llamado a ser un hombre de Dios. Dios te ha llamado a comprometerte con tu esposa. Si estás soltero, a ser puro antes de que esa esposa llegue. Estas cosas te llevarán a la estupidez y necedad total. Muchas vidas han sido arruinadas por nuevamente un impulso hacia la inmoralidad sexual. Entonces ella, habiendo sido instigada por su madre, dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Instigada por su madre, instruida por su madre, asegurémonos de instigar a nuestros hijos e instruirlos en las cosas de Dios. Mira cuando dices, bueno, ¿no tomó ella la mitad del reino? En su mente, yo tengo todo el reino, no necesito la mitad, este tipo es mi marioneta. Quiero librar este lugar de cualquier convicción de mi pecado. Quiero limpiar este lugar de Jesucristo y su palabra. Esa es siempre la intención detrás de la persecución cristiana. No queremos esa convicción. Queremos hacer lo que hacemos y queremos hacerlo con la conciencia tranquila. Eso es gran parte de nuestra cultura hoy en día. Limpiémonos de las cosas de Dios. Y el rey se entristeció. Sin embargo, debido a los juramentos y a los que estaban sentados con él, ordenó que se lo dieran a ella. Así que envió a decapitar a Juan en la prisión. Otra vez alguien que complace a los hombres sin temor de Dios, lleno del temor de los hombres. Hay gente mirándome. ¿Qué voy a hacer? No. Juan es un profeta. Podrían atraparme, pero me están mirando. ¿Qué podrían hacerme? Y el temor al rostro de Dios. Dios lo ve todo. Solicitó la cabeza de Juan, pero Herodes asesinó a Juan. Lo lamentó, pero no fue un arrepentimiento piadoso. El arrepentimiento piadoso produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. Tristemente, después de esto, su conciencia estaría aún más insensible, porque leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 9, que él buscaba ver a Jesús después de esto. Pero aprendemos de Lucas, capítulo 23, que no era para arrepentirse o escuchar verdades del reino de los cielos. Pero cuando Pilato envió a Jesús a Herodes, Pilato simplemente dijo, no quiero tener nada que ver con esto, es la semana de la pasión. Dice que Herodes se alegró mucho porque había buscado ver a Jesús durante mucho tiempo esperando ver un milagro. Quiero entretenerme, quiero entretenimiento, Jesús. El Señor se negó a entretenerlo. El Señor se negó a complacer su carne. El Señor cumplió la profecía, no le dijo una palabra, así como un cordero está en silencio durante el sacrificio.
Y dice que desde ese día Herodes y Pilato se hicieron mejores amigos, una pareja de anticristos, sin duda apaciguando las conciencias insensibles del otro en su maldad y perversidad. Versículo 11, vamos a concluir esto. Y su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la niña, y ella la llevó a su madre. Tantos de esos altos cargos son unos enfermos anticristo, tanto entonces como ahora. Oh, Steve, has estado viendo demasiado a Alex Jones. ¿De dónde sacas esto? De la palabra del Dios viviente. Por favor, lee el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan juntos contra el Señor, contra su ungido, que es Jesucristo, diciendo: rompamos sus cadenas y desechémoslas de nosotros. Haremos lo que queramos hacer, somos Dios, es lo que dicen. Pero el que está sentado en los cielos se reirá y los tendrá en burla, y luego les hablará en su ira y los confundirá en su profundo desagrado. Sin embargo, he establecido a mi rey sobre mi santo monte de Sión. Y muchos, cuando se les da un lugar de poder sobre los hombres, cuando se apartan de la responsabilidad ante Dios, se vuelven susceptibles a muchos malvados e indescriptibles males bajo el sol. Y lo lees entonces, y déjame decirte, está sucediendo hoy en muchos lugares altos. Ora por aquellos en liderazgo, ora por su salvación, ora por la convicción de Dios sobre ellos, ora para que el Señor los detenga en sus caminos malvados. Estoy diciendo que todos ellos no. Pero este es el comentario de las Escrituras. No siento que eso sea correcto. Bueno, Salmos 2 es la palabra de Dios y dice que los gobernantes y los reyes de la tierra se levantan contra Jesucristo. Y estoy viendo un poco de profecía cumplida ahí mientras observo el mundo hoy en día. Verso 12, luego sus discípulos vinieron, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y le contaron a Jesús. Entonces los discípulos de Juan hicieron lo correcto práctica y espiritualmente. Enterraron el cuerpo de Juan en la tierra y llevaron las cargas a Jesús, rey de tanto el cielo como la tierra. Tal vez te has sentido cargado esta mañana por algunas de estas cosas. Tráelo a Jesús, lleva a la luz del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay carga demasiado grande para que Él la maneje si la traes ante Él honesta y humildemente. Pongámonos de pie y cerremos con una oración. Padre Celestial, te bendecimos y alabamos esta mañana. Te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros, Dios. Señor, hay tantas cosas aquí que son desgarradoras, son dolorosas. Señor, no somos ajenos a estas cosas, Dios. Vivimos en una cultura, Dios, que está simplemente inundada con este tipo de comportamiento y rebelión. Señor, somos un pueblo que es salvado solo por tu gracia a través de la fe, y nuestra justicia solo se encuentra en ti. Así que te agradecemos por eso, Señor. Y Señor, como creyentes en esta iglesia, Dios, ayúdanos a ser un pueblo que quiere y está caminando en la valentía del Señor y el amor de Dios. Ayúdanos, Dios, necesitamos tu ayuda en eso. Podemos decir amén a eso. Y si estás aquí hoy y no has venido a Cristo, hoy es el día de salvación. El Señor Jesucristo está listo para lavarte, perdonarte, limpiarte, para que puedas decir: así era yo, pero he sido lavado por la sangre del Cordero. Y luego desde allí aprendemos a caminar en quienes somos en Él. Si eres tú, llámalo, acércate a Él con humildad y verdad. Él te encontrará donde estés. La Biblia dice: quien invoque el nombre del Señor será salvo. Adorémoslo mientras cerramos. Levantemos nuestras voces al Señor.